130 años de esclavitud. Posteriormente viene la dispensación de la ley. El corazón de esta dispensación es Éxodo 24 y el mandamiento era aceptar o reconocer al Señor Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo. La desobediencia fue que lo rechazaron y el juicio fue la destrucción de Jerusalén del año 70 después de Cristo. Ahora, estamos en este momento viviendo la sexta dispensación y se conoce como la dispensación de la gracia. Hay quienes consideran que esta puede ser la dispensación de la iglesia y la razón es obvia, ¿sí? La gracia ha estado permanente en todas las 6 dispensaciones. Siempre la salvación ha sido por gracia, sea de una forma o de otra. Es el periodo especial donde lo único que hoy tenemos que hacer es aceptar a Jesús, lo único. Mientras que el pueblo de Israel tenía que reconocerlo, nosotros tenemos que aceptarlo. Este principio se da cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. No hay nada más que hacer porque la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo que nos garantiza la salvación que Dios o que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. ¿Están de acuerdo? Porque piensen lo que les voy a decir, ¿sí? Nadie va a ser juzgado por su pecado. Nadie. Hitler pudo haber matado a 6 millones de judíos, ¿sí? Y Dios no lo va a juzgar por eso. ¿No me preguntan por qué? ¿Sí? Porque el pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿En base a qué va a ser el juicio? A que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida o no esté escrito. Si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, somos salvos. En el juicio del trono blanco, la base del juicio es, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces Jesús ya pagó el precio del pecado de todos nosotros. Y ese es el corazón de la gracia. Es lo que tenemos que entender, que el pecado que nos separa del Señor y que fue lo que levantó una pared intermedia aquí, ¿sí? Es lo que ya pagó Jesús en la cruz del Calvario y no vamos a ser juzgados por eso. Aquí entra la fe. Si aceptamos al Señor Jesús y Él vive en nuestro corazón, entonces somos salvos. ¿Sí? Bien sencillo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y por supuesto, esto trae una serie de consecuencias importantes, porque si el Señor Jesús está en nuestro corazón, eso lo hace a través de la presencia de Él, Espíritu Santo, ¿está bien? Y el Espíritu Santo en nuestras vidas es el que produce las buenas obras, es el que produce nuestra regeneración, pero también es el que produce nuestro servicio, es el Espíritu Santo. El dilema en esta dispensación es el hecho de la voluntad del hombre. Tenemos 2 caminos, ¿sí? 2 caminos. En este caso, vamos a decir, es la opción que tenemos como cristianos. Váyanse a Gálatas 5. Sí. Y allí es donde se presentan estos 2 aspectos. Gálatas en su capítulo 5. A ver, ¿quién me lo lee a partir del versículo 16? Sí. Gálatas 5 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Puedes andar en el Espíritu y no satisfacerán los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Hasta ahí. ¿Cuáles son las 2 opciones? El cristiano tiene la opción de vivir de acuerdo a la carne o de acuerdo al Espíritu. ¿Sí? Esta es una decisión personal y es en la decisión donde descansa la victoria y el cristianismo. Quien vive en la carne, ¿sí? Está, bueno, ¿qué puede más, la carne o el espíritu? ¿Mandé? El hermano ya sabe, puede más al que alimentemos más.
Si nosotros alimentamos la carne, ¿cómo vamos a vivir? En la carne. Pero si alimentamos el espíritu, vamos a vivir el espíritu. Y Pablo en Gálatas nos presenta las dos consecuencias. Mas las obras de la carne son, y viene toda una lista de pecados en las que podemos estar viviendo los cristianos, ¿sí? Y aquí la conclusión de este aspecto, por favor, hermano, siga leyendo, Gálatas 5, hasta el versículo donde dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Allí viene toda la lista de pecados. Por si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, muy bien, está hablando a cristianos. Está hablando a cristianos. Pablo despeja esta duda todavía mayor en Colosenses 3. Vayan allá a partir del 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Adelante, hermano. Escúchenlo, por favor. Colosenses 3, desde el 1 hasta el 6, por ejemplo. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Escuchen esto, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Está hablándole a cristianos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué es el aspecto? Si ya Jesús pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, la decisión nuestra es, ¿sí?, cómo vivir. Y si elegimos vivir en la carne, aun cuando somos cristianos, tenemos el problema de poder ser encontrados en esta condición y perder la salvación. ¿Por qué? Porque el pecado en la vida del cristiano se constituye en una ofensa. Vamos a Hebreos 10, versículos 26 y 27. Allí el escritor de Hebreos define el pecado de una forma muy concreta. Adelante. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido... Otra vez, está hablándole a cristianos. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, adelante. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Adelante. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Uno, esta definición del pecado. ¿Qué es el pecado en el cristiano? Número 1, pisotear. No. Adelante. Al Hijo de Dios. Sí, número 2. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Esa es una definición. Número 2. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. En la cual pecar en el cristiano es tener por inmunda la sangre del pacto. Y número 3, hacer afrenta. Hiciera afrenta al Espíritu de gracia. No tenés, hacer afrenta al Espíritu de gracia. Nosotros los que hemos aceptado al Señor Jesús, ¿sí?, y decidimos vivir en la carne, estamos cometiendo estos 3 aspectos que son terribles. Lo que implica entonces que la salvación se pierde. ¿Está bien? Ahora, un aspecto todavía más concluyente en este particular es el hecho de que dos aspectos importantes con relación al Espíritu Santo y que hay que considerarlo vital. Nuestra actitud hacia Él, ¿sí?, nuestra actitud hacia el Espíritu Santo. Acabamos de pasar la fiesta de Pentecostés, donde recordamos, entre otras cosas, el nacimiento de la iglesia, pero también nuestra dependencia en el Señor. Y lo sucedido ese día, el día de Pentecostés, en Hechos 2, nos refleja exactamente lo que nosotros podemos estar viviendo. Número 1, hubo gente, ¿sí?, que quedó perpleja, no sabía qué pensar, no sabía qué hacer, no sabía qué decir.
Y ese problema de perplejidad en la vida de muchos cristianos en su relación con el Espíritu Santo los hace vivir ajenos a la persona del Espíritu Santo. Uno, son los que no han consagrado su vida al Señor, ya aceptaron al Señor Jesús, pero siguen viviendo en la carne. Dos, son los que no manifiestan la presencia del Espíritu a través del fruto del Espíritu, es decir, no hay ese cambio, esa regeneración. Y tres, son los que no saben qué dones tienen de parte del Espíritu. Allí es donde se manifiesta la actitud que asumimos con relación al Señor Jesucristo. No creo que caigamos al concepto de lo que cayeron esos prosélitos, de que muchos se burlaban. No. Otro aspecto importante es los pecados que cometemos contra el Espíritu Santo. Número uno, podemos mentirle al Espíritu Santo de acuerdo a Hechos 5:3. En la experiencia de Ananías y Zafira, el apóstol Pedro confronta a Ananías y es muy contundente, ¿sí? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para mentirle al Espíritu Santo. ¿Qué implica? Aquí está un riesgo vital del cristianismo. Muchos pueden estar emocionados, o sea, el cristianismo en su vida es solo una emoción, o puede ser una convicción. Tenemos la certeza de que es la verdad, pero no hemos aceptado al Señor Jesús, por lo cual nuestro corazón está vacío. Partiendo del principio de Santiago, que una fuente no puede dar agua limpia, agua sucia, si Satanás llena el corazón de una persona es porque ese corazón está vacío, entonces está mintiendo. Número 2, Hechos 7:51, el apóstol Pablo, en su calidad de todavía Saulo de Tarso, está literalmente, vamos a decir, dándole autenticidad a la lapidación de Esteban. Y cuando Esteban va a morir, vuelve su vista al cielo y él dice, haciéndoles un juicio a quienes le están apedreando, vosotros resistid al Espíritu Santo. O sea, podemos mentirle, podemos resistirle. ¿Qué es eso? Viene un predicador, hace el llamamiento y ustedes tienen la convicción de que necesitan el llamado que están haciendo, pero no, se resisten, ¿sí? Los invita a consagrarse, los invita a confesar y dicen, no, yo estoy bien, por pena de los demás no se levantan, no hacen la oración. Eso es resistir al Espíritu Santo. O en la iglesia hay votaciones para una nueva directiva, proponen a fulano, dicen, yo no puedo. No, debería de poder porque es cristiano y su vida está para servirle al Señor. Pero si no acepta recibirlo o servirle es porque le está resistiendo al Espíritu Santo. Voy en el camión, ¿sí? Y la persona que se sienta a mi lado empieza a llorar. Sé que debo de hablarle porque para eso me subí yo a ese camión. El Espíritu Santo preparó ese encuentro para comunicar el Evangelio. Me hago el dormido. Eso es resistir al Espíritu Santo. Mi vecina me toca, ay vecina, tengo problemas, mi hijo está enfermo, sí, y no tengo dinero. No les fue a pedir prestado. Les fue a solicitar el Espíritu que ustedes tienen. Eso también es resistir al Espíritu Santo. 3, ¿sí? Podemos mentirle, podemos resistirle, podemos entristecerlo, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Contristamos al Espíritu Santo cuando yo como esposo discuto con mi esposa, se entristece. Cuando como padre le pego a mis hijos, se entristece. Como cuando en vez de estar en el culto me voy a un partido de fútbol y grito gol, cuando aquí nunca doy un aleluya, se entristece. Debo decirles que yo soy de la vieja guardia, es decir, de los pastores viejitos, que todavía me espanta ir al cine, me espanta ir al fútbol, me espanta ver una mujer de pantalones ajustados, siendo cristianos, ¿sí? Porque creo que la pulcritud es la esencia del cristianismo. Y el resultado de ser cristiano es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura se llama regeneración y es un cambio radical. Nuestra vida ahora está para consagrarle al Señor. Entonces el pecado lo entristece y terminamos
apagando el espíritu. No apaguéis al espíritu de Dios, dice Tesalonicenses 5:19. Y ya cuando voluntariamente pecamos, entonces terminamos afrentando al Espíritu Santo. Este es el problema de la iglesia actual y es el problema de la gracia. Estamos en los últimos días y el pecado por todo esto, el juicio por todo esto es la gran tribulación. ¿Sí? Estas son las 6 dispensaciones. ¿Está bien? Ahora, vamos a irnos al punto 3. ¿Con qué borro? A ver, déjenme. En el punto 3, debe ser el punto 3, el principio eclesiástico de su manual, ¿sí lo tienen? Bueno, entonces no les voy a explicar la séptima dispensación porque vamos a poner primero material en la sexta dispensación para que después le explique la séptima. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Un bosquejo rápido de Apocalipsis, capítulo 1. Capítulo 1, introducción. Capítulo 1 de Apocalipsis, introducción. Juan sienta las bases en el capítulo 1 para la interpretación del libro de Apocalipsis. En los últimos versículos, el mismo Señor Jesús se encarga de interpretar lo que Juan está viendo. El Hijo de Dios en medio de los 7 candeleros, Juan le da la respuesta. Jesús le da la respuesta a Juan. Capítulo 2 y capítulo 3, pónganle la iglesia en la tierra, o lo que mencionamos, la historia profética de la iglesia. Capítulo 2 y capítulo 3. Capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis es la iglesia en el cielo. Capítulo 4 y capítulo 5, no lo van a encontrar en los apuntes. Hay pequeños detalles que no escribí para que ustedes me sigan aquí, ¿verdad? Porque si les doy todo ya no van a venir a la clase, nomás lo van a leer. Pues no. Entonces, Apocalipsis 4 y 5 es la iglesia en el cielo. Y debo decir, es literal. Si ustedes ven el capítulo 4, es una fotografía del tercer cielo. Tal como es, así Juan recibe la revelación. En el capítulo 5, de una manera magistral, vamos a encontrar a la iglesia triunfante. Allí están los que nos antecedieron. Vayan al versículo 9 y 10. Por favor, hijos, ya vas a ser tú el lector de nuestra clase, así que no faltes. Apocalipsis 5, 9 y 10. Noten, ahí está exactamente lo que quienes nos han antecedido están haciendo en el cielo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Muy bien, esa es la iglesia a la que llamamos iglesia triunfante. Nosotros somos, 1, la iglesia local, ¿sí? 2, somos la iglesia militante, pero cuando morimos, entonces pasamos a ser la iglesia triunfante. ¿Qué hacemos? Adorar al Señor permanentemente y agradecer, porque con tu sangre nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios. Entonces la iglesia en el cielo está cantando. Si alguno ha perdido un familiar recientemente, allí búsquenlo. Está en esa multitud de millones de ángeles que están adorando al Señor, y que cuando regrese el Señor, lo vamos a ver más tarde, van a venir con Él para reinar y ser sacerdotes en la tierra. ¿Está bien? Desde el 6 hasta el 18 es toda la gran tribulación. Apocalipsis 6 hasta el 18 es la gran tribulación, especificando los 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y si Dios permite, cuando veamos, bueno, yo creo que hoy lo vamos a lograr hacer, les vamos a explicar sellos, sellos, trompetas y copas. ¿Está bien? Y Apocalipsis 19, 20, 21 y 22 es escatología, las últimas cosas. A partir de Apocalipsis 19 es la escatología. Termina la gran tribulación con el juicio a la gran ramera, 17 y 18 de Apocalipsis, y ya en el 19 vemos los sucesos en el cielo, que están enmarcados en 2 aspectos. El primero es exactamente la
las bodas del Cordero y después es la segunda venida de Cristo. ¿Está bien? Entonces eso es Apocalipsis. Y si nos vamos al 2 y 3, entonces estamos hablando que es la iglesia, ¿en dónde? En la tierra. El mensaje a las 7 iglesias es el mensaje profético de Jesús a la iglesia y representan, se menciona teológicamente 3 conceptos. Es un mensaje a las iglesias locales. Existieron geográficamente y el Señor Jesús les está mandando un mensaje. Este mensaje está cifrado desde número 1, ¿sí? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y Laodicea. Inmediatamente se presenta el Señor en diferentes características, ¿sí? El que tiene las 7 espadas, etcétera. Eso es una virtud del Señor Jesús en cada una de las diferentes épocas. 3, ¿sí? A cada una de las iglesias les reconoce sus virtudes, pero también, número 5, les exhorta en sus debilidades. A cada una. A diferencia, hay 2 iglesias diferentes. Una, la iglesia de Esmirna no tiene reprensión, ¿sí? Porque es una iglesia casi perfecta. Y la iglesia de Laodicea no tiene alabanza. La iglesia de los últimos días no tiene alabanza. Cada uno de estos mensajes a las iglesias locales termina con una recompensa. Sí, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, etc. Entonces ese es el mensaje local. Pero en el contexto universal, cada uno de estos mensajes representa una etapa en la historia profética de la iglesia. Y hay muchas características interesantes. Basándonos solo en el nombre, vamos a ver el aspecto profético. La primera iglesia es, ¿sí? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso se conoce como la iglesia, ¿sí?, primitiva o la primera iglesia. Los libros de historia le dan el nombre de la iglesia apostólica. Va del año 33, cuando nace la iglesia, al año 100 después de Cristo. Se dice que es de el nacimiento de la iglesia a la muerte de Juan el apóstol. La palabra Éfeso significa deseo ardiente y testifica de la actitud que debe de tener cada cristiano y que fue la razón o fue la característica principal de los primeros discípulos. Esto lo vemos en Hechos capítulo 11, cuando el cristianismo llega hasta Antioquía. Recuerdan, Lucas registra que después de la persecución que hubo por la muerte de Esteban, algunos hermanos judíos se fueron y llegaron hasta Chipre. Y algún grupo no le predicaba a todos, pero un grupo empezó a predicarle a griegos. De allí se levantó lo que fue la primera iglesia o la iglesia más grande del cristianismo primitivo. Cuando los hermanos de Jerusalén se enteran, van o mandan a Bernabé, y cuando Bernabé llega, encuentra un avivamiento impresionante. Pero algo debió de haber notado Bernabé, que es cuando va por Saulo de Tarso, ¿sí?, y lo trae para que esté enseñándole a los hermanos. Durante un año, Saulo estuvo predicándole a los hermanos de Antioquía, y después de ese año es cuando Lucas registra. Lucas incluso es converso en el ministerio de Pablo, fue de los que se convirtieron en la iglesia de Antioquía. Y después de eso, entonces es cuando Lucas registra que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos, a los discípulos. Ahora, es esta la iglesia de Antioquía que comisiona a Pablo y a Bernabé al campo misionero. Son los que sufragan los gastos de su primer viaje. Y el deseo que Pablo logró cimentar a través de sus enseñanzas fue que el cristianismo descansa solamente en ser semejante a Jesús. Eso quiere decir cristiano, ser como Jesús. Y la meta de aquellos fue exactamente ser como Cristo. Eso trajo la evangelización más prominente del mundo entonces conocido. Y sorpréndase, el Imperio Romano tenía una población de casi 300 millones de habitantes. Y en el ministerio de Pablo se alcanzó al 60% del Imperio Romano.
lo que implica un promedio de 180 millones de personas convertidas. Y no estoy inflando los números. Cuando Pablo se despide de los hermanos, habla de millares de conversos, que ya a lo largo de la historia hemos visto que son casi 180 millones que alcanzan el cristianismo. Por eso la persecución contra la iglesia. En ese contexto, Pablo llora porque ya no hay nada más que evangelizar, pues todo lo había evangelizado. Es una enorme diferencia entre la iglesia primera y la iglesia última. Hoy nosotros venimos como que le hacemos un favor al Señor, ¿sí? Y lejos esté de nosotros parecernos a Jesús, seríamos totalmente algo fuera de lo normal en una sociedad que no nos aceptaría. Es la iglesia de Éfeso, deseo ardiente, y va del año 33 al año 100. Luego está la iglesia, la que conocemos como perseguida, por el nombre de Esmirna. Esmirna quiere decir sufrimiento o amargura, y es del año 100 al año 313. En este periodo, la carta de Juan a la iglesia de Esmirna dice: echarán algunos de vosotros a la cárcel por 10 días. Habla de 10 grandes persecuciones que se tuvieron en el periodo de los imperios romanos, del año 100, o del imperio romano, de los césares o los gobernadores que había, del año 100 al año 313. Fue el tiempo en que la iglesia sufrió grave persecución. Incluso el imperio romano construyó 2 grandes edificios: el Circo Romano, que no es lo mismo que el Coliseo Romano. El Circo Romano era una extensión promedio de 1 kilómetro, donde se crucificaba o se sacrificaba a los cristianos que no negaban su fe. Y el Coliseo Romano era donde había luchas de gladiadores y donde a los cristianos se les juzgaba a través de la muerte con los leones, es decir, eran echados a las bestias, y millones de millones murieron. No fueron cientos, fueron millones. En este periodo es cuando se acuña la frase: la sangre de los mártires es semilla de cristianos, porque el testimonio de los que daban su vida por el Señor era lo que producía nuevos cristianos. La premisa que se llegó a presentar era que si una fe era suficiente para dar su vida o para morir, es porque esa fe valía la pena vivirla. Y ese testimonio era lo que traía la conversión de miles y miles de gentes cuando veían el sacrificio de los cristianos. Es del año 100 al año 313. ¿Qué pasó en el año 313? Bueno, en el año 296 el emperador Diocleciano abdica el trono. El imperio romano estaba dividido en 3 tetrarquías. ¿Sí? Recordarán el tetrarca, que era exactamente lo que vendría a ser hoy un gobernador. Cuando Diocleciano abdica el trono, sus 3 tetrarcas, que eran Licinio, Magencio y Constantino, inician una guerra intestina por el trono. Licinio y Magencio entran a un convenio y se unen para atacar a Constantino. Aquí empieza la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque cuando están convocados para una batalla, días antes, y eso incluso es popular en el mundo, Constantino está en el templo de Baal, y al volver su vista al cielo, él cree ver un signo refulgente o una señal con unas palabras, y era una cruz, y las palabras eran: por este signo vencerás. Lo toma como su logotipo, vamos a hablar en términos contemporáneos, lo manda a grabar en el lábaro de todos sus ejércitos, y en la batalla del puente Milvio, a través de ese lábaro, derrota a Licinio y Magencio. La película de Alejandro el Griego logra hablar de esta experiencia y denota cómo, no es la de Alejandro, es la de Constantino, perdón, está en el cine esa película, no ahorita, es de las clásicas, la pueden comprar, no pirata, compren de las buenas y van a aprender mucho de eso, Entonces, gana esta batalla y con eso se levanta como emperador.
el hecho de que esa batalla se la adjudicara al Señor Jesús hace que cambien la historia. Aquí es la iglesia apostólica, aquí es la iglesia perseguida, y del 313 al año 476 se constituye la iglesia, ¿sí? Le llamamos nosotros la iglesia imperial. La iglesia deja de ser la iglesia perseguida y pasa a ser la iglesia oficial del Imperio Romano. Y esto trae como consecuencia, por ejemplo, que la emperatriz Helena, la madre de Constantino, haga la primer procesión en el año 326, va de Roma a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén inventa haber encontrado la verdadera cruz de Cristo, y suceden tres cosas, que es el eje rector de la fe romana. Número uno, le adjudica poderes a los símbolos, y por eso se tienen tantas cosas, colguijos y todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque los romanos creen que el símbolo trae poder y empiezan a adorarlo. Dos, ¿sí? La emperatriz Helena le adjudica poder a los santos. Va, por ejemplo, a donde murió Pedro, que es la Plaza de San Pedro, y levanta empieza a levantar lo que es el Vaticano. Allí, la primera en hablar de un lugar santo es la madre de Constantino. Llega a Betel, o a Belén, perdón, y cree encontrar el lugar donde nació Jesús, y levanta lo que es la Catedral de la Natividad. Entonces se empieza a adorar a los santos, se empieza a adorar los símbolos y empieza a adorar los lugares. Esa es la esencia de la fe romana. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Cómo entra la gente a la de Guadalupe? De rodillas o de espaldas. ¿Por qué? Porque consideran que es un lugar santo. ¿Por qué besan la mano del Papa? Porque es un santo. O sea, ese concepto parte desde el año 326. En el año 325, Constantino convoca el Concilio de Nicea, donde se estructura lo que es la base de le llamamos nosotros el Papa, los cardenales y todo eso. El orden de del clero, es donde estructura el clero totalmente, ¿sí? En el año 325. Entonces esta es la iglesia imperial, que es la iglesia de Pérgamo. La palabra Pérgamo significa casamiento o unión matrimonial, y es cuando el cristianismo se casa con el paganismo. El paganismo era representado por la religión oficial de Roma, que era el mitricismo, donde se adoraba al rey Mitra, y ese concepto se traslada a la iglesia católica, y aquí es donde nace la iglesia católica. El primer papa fue en el año 440, en el concilio de Calcedonia, cuando León X exige adoración universal. Y aquí es donde empiezan a establecerse los dogmas de la Iglesia Católica. Esta iglesia va del año 313 al año 476. El año 476 es simbólico en la historia del mundo porque representa el fin de una época. La historia universal se clasifica en 4 periodos. La historia antigua va del nacimiento o fundación de Roma, del año 756 a el año 476, de la caída, de la fundación a la caída de Roma. Después está el segundo periodo, que es la Edad Media, la edad del oscurantismo, del año 476, no, es 453. Es del año 453 al 1476, es la Edad Media. Y luego está la historia moderna, que es del año 1476 a los años 1960. En 1960 la historia del mundo cambia y ahora es el posmodernismo. Y es aquí donde termina la primera época, en el año 453. 453 de la batalla de Puente Milvio a la caída de Roma. Y luego tenemos la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. La palabra Tiatira significa cerraduras altas, y es exactamente cuando la iglesia establece, la iglesia católica establece un monopolio donde la salvación solamente es para el ejército, para el clero y para los nobles.
La salvación se cierra al pueblo al grado de que quien tuviera o poseyera una copia o mínimo unas hojas de la Biblia era considerado hereje y era llevado a la hoguera. Todo este periodo es un periodo de obscuridad y así lo reconoce el mundo porque la palabra de Dios estaba ausente de todas partes, no existía. Las primeros brotes de reforma se dan en el año 1170 con Pedro de Baldo, que funda la iglesia valdense, una iglesia todavía presente, y justamente la funda a 5 o 6 kilómetros del Vaticano. Todavía está esa iglesia presente y es el primer brote de reforma. Esta iglesia que empieza, o este periodo que va del año 453 hasta el año 1476, es una iglesia ya totalmente pagana, porque es la iglesia que surge de Pérgamo hacia Tiatira, donde la presencia del Señor es casi inexistente. Pero como siempre, al estilo del periodo de Elías, Dios guarda un remanente que no dobla sus rodillas ante los vales, y ese remanente son posteriormente los reformadores, que llegan a cristalizar un movimiento que hasta la fecha nos dio forma a nosotros. ¿Qué sucedió? Bueno, existieron movimientos desde 1170. ¿Por qué cristalizó el movimiento de Martín Lutero? Van a encontrar fechas de este periodo entre 1476 y unos lo llevan a 1517. El 31 de octubre de 1517 fue cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Él era un sacerdote, un monje, un doctor en divinidades de la Iglesia Católica. Lo que quiso o lo que lo llevó a esta rebeldía fue la actitud de algunos papas, entre ellos los Borgia, que eran personas desenfrenadas sexualmente, pero también los excesos que se cometían en cuanto al cobro de las indulgencias. Juan Texel era enviado del Papa a los diferentes países y vendía unos certificados a los que se les denominaba indulgencias. Y el eslogan era que en cuanto el dinero por quien se comprara el certificado tocaran las arcas del Papa, el alma de por quien se comprara dejaba el limbo, el purgatorio o el infierno para pasar al paraíso. Esto no le cayó bien a Martín Lutero y fue cuando entonces clavó esas 95 tesis en la catedral de Wittenberg. En esas tesis solamente pedía discutir esos temas, estaba en contra de la Iglesia Católica. Sin embargo, el Papa no lo tomó a bien y en el año de 1531 convocó o decretó dos, ellos le llamaban dietas, la dieta de Spira y la dieta de Worms, donde expulsaba a Martín Lutero de la Iglesia Católica. Cuando los amigos de Martín Lutero, y voy a esto, ¿por qué otros no prosperaron y Martín Lutero sí? Porque Martín Lutero era amigo de los electores de Alemania. En este periodo, Alemania era colonia española y se gobernaba a través de electores. Federico, el elector de Sajonia, era el protector de Martín Lutero. Y cuando la Iglesia Católica lo empezó a perseguir, estos hombres lo escondieron. Y cuando expulsan a Martín Lutero, estos hombres, los electores de Alemania, llevaron una carta al Papa o mandaron una carta al Papa. Eso fue en 1531 y la carta iniciaba con la palabra protestamos. De allí que aun cuando la Iglesia no existía, ya tenía el nombre de protestante. Es uno de los tantos que se nos ha dado la Iglesia protestante. ¿Por qué? Porque los electores habían protestado por la expulsión de Martín Lutero. Entonces es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, la cuarta les dije es Tiatira, y esta quinta que nace es Sardis, a la que se le llama sobrevivientes, y eso es lo que significa la palabra, sobrevivientes. Y es entonces cuando a través de todo este movimiento de reforma nace la Iglesia Evangélica, que tiene como principio central la Biblia, ¿sí? Solo la Biblia, no había otra forma, o es cuando surge el concepto que nos gobierna a nosotros. Para nosotros, la Biblia es la única regla de fe y conducta. ¿Qué implica? Que es la única autoridad para decirnos cómo creer y cómo vivir. ¿Sí? Se mantienen 5 doctrinas que son básicas
y que son propiamente las doctrinas fundamentales. Hay bueno, estas son principios fundamentales. Se definen popularmente como doctrinas pero son principios. Doctrinas fundamentales, y eso sí anótenlo, cuando hablamos de ser fundamental, y ese es un principio para poder definir entre quién es cristiano o quién no es cristiano. Estos cinco principios fundamentales es solo fe. Uno, solo fe. Esto implica que no hay otra forma de salvarnos si solo la fe. Solo gracia. Solo fe, solo gracia, solo escritura, ¿sí? Solo Cristo, y en griego, si lo encuentran, es como es popular, solis Deus de glory, que es solo a Dios la gloria. Estos son principios de la Reforma, ¿sí? Y que son los que deben regir a la Iglesia evangélica. Y la doctrina fundamental. Número 1, Jesús es el Mesías. Dos, Jesús es Dios. Pueden cambiar el orden. Número 1, Jesús es Dios. Número 2, Jesús es el Mesías. Número 3, Jesús resucitó. Y número 4, Jesús viene. ¿Sí? Esa es la doctrina fundamental. ¿Para qué nos ayuda esta doctrina fundamental? Para separar a los cristianos de los no cristianos. Por ejemplo, grupos herejes, ¿sí? Testigos de Jehová, que creen que Jesús no es Dios. De allí que al momento que dicen que Jesús no es Dios, ya son herejes. Los mormones, Jesús no es Dios, ya son herejes. Los adventistas del mundo, los adventistas del séptimo día, Jesús no es Dios, ya son herejes. La Iglesia Católica, Jesús no es Dios, ya son herejes. ¿Sí? Entonces esas son doctrinas fundamentales. Hoy tan afectos a internet y a vivir atrás o frente al televisor escuchando mensajes, tienen que aprender a saber a quién escuchar. Si alguien empieza a negar que Jesús es Dios, automáticamente ya es un hereje. ¿Sí? Totalmente. Si enseña que Jesús ya vino, es un hereje. Tiene que centrarse a estos 5 principios de la Reforma y a las 4 doctrinas fundamentales. ¿Dónde está el fundamento? ¿Sí? Si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe es vana, absolutamente. ¿Sí? No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Jesús es Dios. O sea, son las 4 doctrinas fundamentales que allí están. Si nosotros creemos en eso, entonces es como somos cristianos, menos no. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. La 6ª iglesia es la iglesia de Filadelfia. Va del año 1750 al año 1960. Del 1750 al año 1960. Esta iglesia significa amor fraternal. Y lo que nació en el siglo XV, porque nace, por ejemplo, la iglesia anglicana nace en 1561, la iglesia luterana 1590, la iglesia bautista 1611, todos los grupos evangélicos a los que denominamos históricos nacen en este periodo. Esos grupos históricos en este año 1750 empiezan a organizarse y son los que llevan el cristianismo a las partes más profundas de la tierra, África, India, China, a través del amor fraternal. Y ya es por lo que le da característica a la iglesia o a la 6ª iglesia. El mayor tiempo de evangelismo contemporáneo es las 5 décadas del siglo anterior, de 1900 a 1950, cuando hombres de la talla de Billy Graham establecen o llegan a conjuntar hasta 500,000 de personas para escuchar el evangelio.
Hoy, bueno, ya tenemos experiencias con el alemán Bunker, que llegó a conjuntar hasta 1,5 millones de personas en un culto, pero en el siglo pasado, en las primeras décadas, se alcanza el evangelismo en su máxima exponencia, o es el mayor cristianismo de nuestra época. Repito, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. ¿Y luego qué pasa? ¿Por qué el cambio? Vayan a Apocalipsis 3 y ayúdame a partir del 14. Escúchenlo. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Amén. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Bien, esa es la descripción que el Espíritu Santo hace sobre la iglesia de nuestros días. A través de este particular es por lo que podemos concluir exactamente que estamos en los últimos días. Y no nada más sino muchos aspectos. Entonces estamos hablando aquí de la iglesia de Laodicea, que es la séptima iglesia. Pero todo esto tiene relación a la profecía de Isaías 66. Recuerdan que la leímos la semana pasada: en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. El reloj profético de Israel estuvo detenido mucho tiempo. Y les mencioné que en 1897 se hace un concilio, que es el concilio de Basilea, donde los judíos son convocados por un judío sueco, Teodoro Herz, y él les empieza a sembrar la idea de regresar a su patria. Jerusalén, Israel, estuvo bajo el poder musulmán desde el año 700, bueno, propiamente fue desde el año 638, cuando Jerusalén cae en poder musulmán. Y desde este año hasta 1922, el control de la Tierra Santa estuvo bajo los musulmanes. Hubo movimientos importantes, entre ellos, sí, lo que es, las cruzadas, por ejemplo, en el siglo XI, donde la Iglesia Católica envía gente para tratar de liberar Jerusalén. No lo lograron. Y por todos estos años, bueno, de hecho desde el año 70, Israel estuvo ocupado. En el año 668 el poder musulmán, y hasta 1922. Cuando se da este concilio, empieza un movimiento donde los judíos anhelan regresar a su patria. Y milagrosamente en 1914, cuando se da la Primera Guerra Mundial, el resultado de la Primera Guerra Mundial es que Jerusalén queda al cuidado de Gran Bretaña. Sorprendentemente, lo que no había pasado por siglos, entra Gran Bretaña como un protectorado hacia Jerusalén, y se dan milagros impresionantes, ¿sí? El general que es mandado por el rey a Jerusalén es el general Allenby, y la palabra Allenby significa el que viene en nombre de Alá. Entonces los musulmanes que están en la ciudad de Jerusalén, cuando se enteran del nombre de este personaje, no solamente le dan franco el paso, sino que además derriban 10 metros de la muralla de Jerusalén para que pueda pasar sin bajarse de su carro.
Y el general Allenby entra en 1922 y toma posesión de Jerusalén. Con eso, toda la historia del pueblo de Israel cambia porque ahora puede ser reconocido. Esa es la consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Viene la Segunda Guerra Mundial y los resultados inmediatos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, es el establecimiento oficial de la Organización de las Naciones Unidas, que estaban pensando, y es curioso, ¿sí saben cuál es el lema central de la Organización de las Naciones Unidas? Paz y seguridad. Haciendo alusión directa a lo que Pablo les enseña a los hermanos de Tesalónica. Y esa es la frase de paz y seguridad. Es cuando entonces en 1948 Israel es reconocido por la Organización de Naciones Unidas como una nación y se le entrega el territorio de Israel. La primera resolución, que es la resolución número 181 de la Organización de las Naciones Unidas, reconoce en Israel dos estados, el Estado judío y el Estado palestino. Y cuando reciben la tierra en 1948, que no es un favor, porque desde este periodo, lo sobresaliente de este periodo, es que la respuesta del concilio de Teodoro Herz es que los grandes ricos del mundo son judíos. Y ellos toman la decisión de empezar a gobernar, o a comprar, la tierra de Israel. Israel es así una franja. Aquí está la franja de Gaza, aquí están los altos de Golán, Líbano, Siria, etcétera, el lago de Genezaret, el Mar Muerto, ¿sí? Entonces, todo esto, esta parte de aquí para acá es lo que se conoce como Judea, y de acá para acá se conoce como Galilea. Judea es 100% desierto, 100% desierto. O sea, Jerusalén al sur es un vergel, pero el mismo Jerusalén al norte es un desierto. Y este vergel son puros pantanos. Puros pantanos. Entonces los musulmanes cuando les empiezan a vender esos territorios, ¿sí?, no tienen problema. Ellos dicen, es pura basura. Pero en las manos de los judíos, estos territorios empiezan a florecer de acuerdo a la profecía. El desierto empieza a dar frutos y Galilea empieza a convertirse en un vergel. Y hasta la fecha es una potencia agrícola por la bendición de Dios a estos terrenos. Entonces lo que aceptaron en 1948 de un estado palestino al sur, que es la franja de Gaza, ahora no lo aceptan y ellos quieren todo el territorio porque ya ven que hay prosperidad. Eso es en 1948 y se reconoce como una nación. Pero ¿qué cosas importantes suceden? Los científicos empiezan a espantarse, entre ellos el señor Albert Einstein. Fundan exactamente la Universidad Hebrea de Jerusalén y en ella conjugan a los sabios más prominentes de su época, siendo judíos o no judíos. Y uno de los primeros tratados que hacen es exactamente que a partir de ese momento la ciencia debe de estar al servicio de la paz y la seguridad de los hombres. Esto implica la comodidad. Esto implica la comodidad. En 1947 surgen movimientos como el Tratado de Roma, 1947. La semana que entra les voy a pasar los videos. 1953 se reúnen las 13 familias más ricas del mundo en un hotel de los Países Bajos y ellos vuelven a establecer este concepto y son los que fundan todas las organizaciones que hoy conocemos, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, todas las organizaciones que gobiernan al mundo son fundadas en 1953 a través de la reunión de estas 13 familias que se conoce como Bilderberg, la reunión de los Bilderberg, haciendo alusión al hotel donde ellos se reunieron en los Países Bajos. Después de 1947 y 1953 surge en 1956 lo que se conoce como la Comunidad Económica Europea,
Estas tres organizaciones, que propiamente ya son cuatro, la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? En 1953 el Tratado de Roma y en 1956 la Comunidad Económica Europea, están pensando en la paz y seguridad del ser humano. Y todo lo científico y lo tecnológico está encaminado a estos tres conceptos: paz, seguridad, y le aumentan comodidad. Es por eso la razón de que hoy tenemos televisores a control remoto, ¿sí? No era muy difícil hace 30 años pararse y cambiar el televisor, pero la comodidad hace que hoy, ¿sí?, lo tengamos desde el sillón. En el carro ya ni siquiera es estirar la mano para encender el radio, ya trae los controles en el mismo volante. Pues son cosas muy insignificantes, pero al fin es la seguridad y la comodidad en la que aparentemente están pensando. En medio de toda esta situación, en 1959, el Papa Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, y allí es lo interesante, porque en el Concilio Vaticano II se empieza a reformar la Iglesia Católica. De las primeras decisiones que toma este concilio es reconocer la Biblia y abrirla al mundo, de tal forma que entonces las misas dejan de ser en latín para hacerse en el idioma de todos los países. Es decir, donde se está celebrando una misa, se tiene que celebrar en el idioma del pueblo. La Biblia se abre al mundo, se produce la primera versión católica, que es la Biblia Dios habla hoy, con deuterocanónicos, que muchas veces se usa aún en la iglesia evangélica. La iglesia cristiana deja de ser la iglesia protestante y pasan a ser los hermanos separados. El Papa en el mes de marzo y en el mes de diciembre hace una bendición universal que se le conoce como Omnis Urbi, y si ustedes la llegan a escuchar algún día, van a escuchar que dice: y a los hermanos separados. El Papa nos está bendiciendo. Claro, no lo necesitamos que se quede con ella, pero es por el concepto de que ya no estamos expulsados de la Iglesia Católica, ya somos hermanos separados. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque esto trae un movimiento social grave. Se conoce como liberación femenina. El Concilio Vaticano II trajo como consecuencia la liberación femenina. ¿Qué implica esto? Las mujeres empezaron a pedir sus derechos, a demandar sus derechos, y esta época se conoce como derechos del pueblo. Y fueron las mujeres las primeras que pidieron tres cosas, ¿sí? Derecho a estudiar, derecho a gobernar y derecho a trabajar. Y ese movimiento que empieza en los años 60, había habido brotes en 1850 en Bretaña y en 1915 en Nueva York, pero no cristaliza hasta después del Concilio Vaticano II, donde se establece la liberación femenina. Y sí, se le empieza a dar margen a la mujer. Y aquí olvidándose de un principio importante, ¿sí? La mujer es vamos a decir, es infinitamente superior al hombre. Nadie dijo de amén. ¿Cómo las traerá su esposo? ¿Verdad? Que si gritan les iban a dar un pellizco. Pero el hombre también es infinitamente superior a la mujer. Dios dejó un rol para cada uno de ellos. El hombre jamás podrá criar a un niño como lo hace una mujer. Jamás. ¿Por qué? Porque el rol que Dios le dejó es ese. Ni el hombre podrá jamás sobrellevar un hogar como lo hace la mujer. Es el rol. ¿Qué nos dejó? Ahora, el rol que Dios estableció para el hombre y la mujer es un rol científico. Para formar el carácter del ser humano se requiere el cariño y la ternura de mamá y la autoridad y firmeza de papá. Cuando falta uno u otro, los niños no dan el ancho, ¿sí? Entonces se logra la liberación femenina, y luego está el movimiento estudiantil de 1968, que empieza en Francia en 1964 y termina en México en 1978, donde los estudiantes piden el derecho de ser ellos quienes formen los programas de estudio y de participar en las academias. Eso gestó, por supuesto, en los actos de 1968 y hasta la fecha, ¿sí? A los estudiantes se les conoce como el cuarto poder, ¿sí? Y la prensa es el quinto poder. ¿Y a quién cambia? La prensa la manejan como el cuarto poder y a los estudiantes el quinto poder. En el aspecto social, los estudiantes son el cuarto poder, ¿sí? Y la prensa es el quinto poder.
Y hasta la fecha, exactamente por eso tenemos problemas en nuestras normales rurales, porque los estudiantes creen tener el derecho de ser ellos quienes establezcan los programas de estudio y quieren normar todo. Eso termina, pero después empieza el derecho de los niños. En México, en los años 70, incluso se forma lo que es el INPI, no sé si recuerdan, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, que hoy se cristaliza con el DIF. Y estos derechos, bueno, pues nos llevan a establecer la Carta Universal de los Derechos de los Niños, y hoy en México, digo, aquí hay buenos abogados, ¿sí? Si yo le pego a mi niña, me puede acusar el vecino y hasta la cárcel voy a dar. Eso ya es un hecho. Ya no se puede hacer nada para educar a los niños. ¿Por qué? Porque la ley aparentemente los protege. En mi tiempo, si yo me quejaba de los maestros, mi papá le decía a la maestra, dele más duro para que aprenda. Hoy no pueden ver mal a nuestros hijos porque ya van las madres a hacer un argüende con la maestra y termina corrida la maestra. Terrible. Es lo que estamos viviendo. ¿Qué arrojó estos dos movimientos? O de hecho estos tres. ¿Sí? La generación X. Una generación sin valores. Totalmente. Yo soy de la famosa generación de los 60, que nos enseñaron a pedir favor, a dar gracias, ¿sí? A respetar a nuestros padres. Cuidadito que si llegaba el compadre a visitar a mi papá y el niño andaba jugando allí, nada más mi papá decía, nos vamos a comer un pollito. Y ya sabíamos, porque nos enseñaron o nos educaron. Hoy no hay educación. ¿Sí? Los niños no tienen valores, ¿sí? Totalmente. Después fue la generación X, la generación X, perdieron los valores. Después, bueno, para no hacerlo muy largo, ¿sí? Vino la generación Nínive, o Nini, sí, ni estudia ni trabaja, ni ahorita está la generación de cristal. A nuestros niños no se les puede decir nada porque se ofenden, se salen de la escuela, ya no trabajan. Sí, es una generación sin principios, sin valores y sin propósito. Eso fue lo que nos dejó este concepto. Pasamos después a los años 80, donde se demandaron los derechos de sexo. Y hoy estamos en la peor abominación del mundo que habla Mateo 24. Hoy se pueden casar y están creciendo los géneros. Hay 16 géneros diferentes hoy, ¿sí? O sea, es algo exagerado. No sé, ahorita ya se pueden adoptar niños la gente de homosexuales o lesbianas. Apenas Biden el día de hoy en la mañana decretó que el ejército o la Armada Americana le va a pagar a los veteranos de guerra todo lo que quieran para un cambio de género. ¿Sí? O sea, eso ya es raya en los extremos. Está sucediendo. ¿Por qué? Porque son derechos del pueblo y estamos viviendo ese aspecto. Incluso en Estados Unidos una de las secretarias, la de salud, es un hombre transgénero, hoy es una mujer. Estamos viviendo las peores abominaciones y el extremo. En este momento estamos viviendo en el derecho de los animales. ¿Ya puede usted registrar a su perro con sus apellidos? Sí, ya se puede. Ya se puede usted casar con su perro, con su perrito. Sí, ya. Sí, ya en Inglaterra ya se celebró la primera boda entre una mujer y su perro y le dieron toda la escaparate que fuera necesario porque ya es válido, sin ningún problema. Hace 8 días se fueron 2 perritos al socavón de Puebla y estaba la gente preocupada por ellas y ya estaban 7 mineros muriéndose en otro lado. Le pusieron más atención a los perros que a los mismos mineros. Y hoy estamos viviendo esa experiencia, al grado que hoy, sí, los perros viven mejor que nosotros los pastores, ¿sí? Y a los perros los aman más que a su pareja. En la estadística, el 60% de las parejas que tienen perro besan más a su perro que a su esposo o a su esposa. Los perros se duermen en la cama, los bañan y hoy ustedes ven a los humanos allí, el perro haciéndose popó y el humano allí. ¡Uy, qué horrible es eso! Contrario a lo que la Sagrada Escritura enseña, ¿sí? Eso estamos viendo. Es esta iglesia. Y de lo espiritual, el libro de Apocalipsis ya nos dijo, somos una iglesia tibia, que no somos ni fríos ni calientes. La presencia del Espíritu Santo está en nosotros por su omnisciencia, pero ya no dependemos del Espíritu Santo. Sentimos que le hacemos un favor, ¿sí? Por cuanto tú dices que eres rico, etcétera, ya no recurrimos al Espíritu Santo, ¿sí? La iglesia de Éfeso creció en ese sentido. No doctores, no televisión,
Era algo hermoso. Fui amigo personal de Noé Aarón cuando fue pastor aquí. Y eran otros tiempos. Hoy la situación es distinta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ese tiempo que es previo a la venida del Señor Jesús. ¿Está bien? Bueno, entonces eso es la iglesia de Laodicea. Y ahora entonces vamos a empezar con los dibujitos, para que los entendamos. Van a terminar haciendo estos diagramas, ¿eh? Entonces, vamos, salimos aquí de Laodicea. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué evento estamos esperando? En este momento, ¿sí?, todos los teólogos confirman que el Señor está a la puerta. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. ¿Qué sucede entonces? Bueno, en este momento lo que estamos esperando es lo que la primera carta a Tesalonicenses 4:13 dice, ¿sí? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A esto le llamamos la resurrección de los muertos en Cristo. Este es el evento número 1. Pónganlo ustedes, me van a hacer el dibujito. En el momento en que los muertos resucitan, el mismo Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Jesús. Número 1, el rapto de los muertos en Cristo. Número 2, el arrebatamiento de la iglesia. Y es la misma cita, 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos, la iglesia se va con el Señor Jesús, lo recibimos en el aire y llegamos al tercer cielo. Y cuando nosotros estamos en el tercer cielo, aquí en la tierra se abren los 7 sellos. Apocalipsis 6, aquí justo al momento en que nosotros nos vamos, en ese momento se abre. ¿En dónde estamos? Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, por favor, pausadamente, escuchen esto. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Aquí pueden surgir muchas preguntas, háganlas. 2 Tesalonicenses capítulo 2, pero en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, adelante. A partir del versículo 1. 2 Tesalonicenses 2:1. Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sí, coma ya. Venga la apostasía. Esa apostasía la estamos viviendo a partir del año 1960, cuando le dimos la espalda al Señor, ¿sí?, y la iglesia dejó de depender y de confiar en el Señor. La apostasía es volver atrás. Si vemos en términos universales, lo mismo sucedió en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, totalmente. Por ejemplo, en Estados Unidos es el año en que la oración sale de las escuelas, en que la Biblia es prescrita, etcétera. ¿Está bien? Entonces esta apostasía ya se da. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama hasta Dios. ahí. Estamos esperando este momento de la manifestación del hombre de pecado y es probable que ya se esté dando. ¿Por qué? Sí, seguimos leyendo. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta ahí. Para que este versículo se pueda cumplir, se habla de el templo de Dios. Esto es el tercer templo. Y esto ya nos lleva a lo que es la profecía de las 70 semanas de Israel, y lo vamos a ver la próxima semana. Eso es el tema que nos toca. Entonces, si en estos momentos el templo ya está por ser construido, de hecho, el año pasado, sí, fue en el mes de octubre, cuando el que fue primer ministro de Israel, Netanyahu, convocó a uno de los diputados de la Knesset para que empezara los preparativos para la construcción del tercer templo. Ya, es un hecho.
En este momento ya se tiene todo para que se inicie la construcción. Estoy hablando de los planos, estoy hablando de la economía, estoy hablando de los instrumentos. En 1969 se inicia en Israel una organización que es la Organización del Instituto del Templo, que a partir de ese día se propone hacer todo para que el templo se construya. Ya tienen todos los elementos que fueron para hacer el culto, las trompetas, todo, literalmente todo, ya no queda nada por hacer. Ya están los sacerdotes, ya está el incienso, es decir, todo ya está preparado. ¿Qué es lo único que están esperando? Que la mezquita de Omar, que está lo que se conoce como el Domo de la Roca en la Plaza de Jerusalén, sea derribada. Es lo único que están esperando. ¿Qué puede pasar? Ustedes ahora están muy, muy relacionados porque la defensa de Israel la constituye un domo virtual que se conoce como, si se acuerdan, ha estado en las noticias estos 15 días, la cúpula de hierro. ¿Sí? Es la cúpula de hierro, y esa cúpula, bueno, obvio, los de Gaza mandan un misil, la cúpula lo detecta y lo contrarresta, es decir, evita que caiga en las ciudades. Pero resulta ser que esa cúpula tiene un error, que si viene un misil y va a caer en la mezquita de la Roca, no lo va a detener. Va a dejar que este misil caiga en la mezquita. Y al momento en que esta mezquita es derribada por un misil musulmán, se evitan todos los conflictos políticos, porque los acuerdos hablan que Israel no puede tocar este edificio. Pero si lo hacen los musulmanes, el acuerdo también consiste en que Israel entra a tomar posesión de la explanada, y en ese momento el templo empieza su construcción. Y solo se necesitan 3 meses para iniciarlo y terminarlo. Abajo de esta mezquita, abajo ahora hay una sinagoga. El pueblo judío empezó a escarbar desde los años 70 y ya ha logrado escarbar todo esto. Y ahora usted puede entrar, está aquí el muro de los lamentos, aquí está el túnel, usted se mete, hace todo este recorrido, y esta sinagoga de los judíos está exactamente abajo de la piedra donde fue el sacrificio de Isaac, o donde iba a ser el sacrificio de Isaac. Eso habla de que, y aquí ya está lo que conocemos como los cimientos del tercer templo. El cimiento es una piedra de 700 toneladas, 14 metros de largo, que ya está puesta en espera de que esto se tumbe y venga la construcción del tercer templo. O sea, ya están todos los preparativos. Si esto se diera ahorita, es decir, que con los ataques que está teniendo Israel, Domo de la Roca se cayera, entonces la venida del Señor sería inminente, en cuestión de días, totalmente. Y lo vamos a ver muy a fondo ahora que veamos lo que se conoce como las 70 semanas. ¿Está bien? Seguimos leyendo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? El misterio de la iniquidad es exactamente lo que les acabo de explicar. El deseo de estas, vamos a decir, de estas 13 familias, de los Bilderberg, de establecer una palabra que ustedes han escuchado mucho durante esta pandemia. ¿No se acuerdan cuál es? ¿Sí? Ese misterio de la iniquidad lo conocemos nosotros como nuevo orden mundial, que es lo que estamos viviendo. Ese es el misterio, nuevo orden mundial. Está ligado totalmente a los sucesos que estamos viviendo, entre ellos la pandemia, porque él es establecimiento de las 13 familias más poderosas que quieren gobernar al mundo. Y no estamos exentos. Ustedes saben cuántos rumores hay sobre la vacuna, sobre las expectativas que se está teniendo a la sociedad, por qué muchos no se la quieren poner, etcétera. Eso se llama nuevo orden mundial. Y ya está firmado, ya está en proceso. El año pasado quien detuvo muchas cosas fue el presidente Donald Trump. Actualmente el presidente Biden es muy abierto y está dándole permisividad a todo esto.
y él mismo está sentando las bases para este nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que empezó su gestación desde los años 1760, cuando se establecieron los masones. Si vemos un dólar, vamos a encontrar exactamente que al centro del dólar, la parte trasera, hay una pirámide con el título Nuevo Orden Mundial, y el dólar está lleno de inscripciones o símbolos sobre este particular. Ese es el misterio de la iniquidad y ya está aquí, ¿sí? Totalmente. Eso es lo que para los gentiles, vamos a Daniel 2, por favor, a partir del 40, hoy los hombres se mueven por medio de alianzas, que es lo que hablaba yo de los pies en parte de hierro y en parte de barro, a partir del 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Adelante. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas hasta humanas. allí. Sí. En este periodo los hombres se por medio de alianzas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos viviendo eso? Alianzas. El caso de nuestro país, el mercado común de Norteamérica, etcétera, es una alianza y es el sistema político de nuestra sociedad a nivel global. Las alianzas es lo que está mencionando. Entonces, a partir del 8, 9 y 10 de 2 Tesalonicenses 2, escuchen, y yo aquí espero que algunos de ustedes pregunten. Suelo decir, tengo cara de malo y estoy muy feo, pero no soy malo. Así que si no preguntan porque les da miedo, pregunten, no pasa nada. De veras. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Adelante. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta ahí. Sí. Muertos en Cristo. Y esa palabra en implica comunión. O sea, los que murieron en comunión con el Señor. Yo vengo manejando, vengo bien borracho y me muero, no me voy con el Señor. ¿Me explico? O sea, es morir en Cristo. Y lo mismo a la iglesia. Viene el Señor y en ese momento yo estoy en un hotel adulterando. ¿Me voy? No. Entonces eso hay que aclararlo. Implica que quienes conocemos al Señor y no vivimos en santidad, nos vamos a quedar. Sí, repetimos los 2 últimos versículos que leíste. Escuchen, con todo poder, sí, adelante. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Hasta ahí 1 minuto. ¿Qué está pasando ahorita? Aún dentro de la iglesia cristiana, voy a mencionar específicamente, está la iglesia universal. ¿A quién llama la iglesia universal? A los cristianos. Y se van allá por ese engaño de milagros, que no es más que la forma de robarles. Y quienes alimentan a esas iglesias somos nosotros los cristianos, que al no tener una convicción firme nos vamos a seguir esas señales y es sobre quienes se van a quedar. Ahora, los que están en la iglesia, que ya recibieron el mensaje, vamos a hablar, mi hijo es un pagano. Yo le he hablado mucho tiempo y él se burla. Y cuando, si viene el Señor, si tú te vas, yo me voy después. No, ya no hay segunda oportunidad para los que conocen al Señor. Por eso Dios les envía, noten esa frase o ese texto. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo escucharon, pero no lo quisieron aceptar. Por esto Dios les envía un poder engañoso
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios les envía un poder engañoso para todos aquellos que no creyeron a la verdad. Sabían, pero no lo quisieron aceptar. ¿Está bien? Sí, hermana Elba. Ahí en ese punto, pastor, hasta que va a despejar mi duda. Hay una gran controversia yo en pláticas que he escuchado con pastores tocante a este tema. Lo que usted acaba de mencionar ahorita. Cuando alguien que conoció la verdad, vamos a llamar a los cristianos, que ahora le llamamos, o lo que se hablaba ahorita, tibios. Ajá. Cuando Cristo venga, muchos dicen, no, pues si me quedo a la tribulación, no importa. Me dejo cortar la cabeza y ya, me voy con el Señor. Hay una segunda oportunidad. En base a lo que acabamos de leer ahorita, lo que se acaba de leer, entonces, ¿hay oportunidad? ¿Hay una segunda oportunidad? Para los que conocen al Señor, no. Y es muy contundente Pablo que dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, si no se complacieron en la injusticia. Ese es el detalle. Para ellos no hay segunda oportunidad. Son las vírgenes necias que perdieron su unción y cuando viene el Señor, se quedaron. Por eso marquen bien ese texto, muy bien ese texto. ¿Está bien? Sí. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Y hay que asimilarlo. Ahora, yo ahorita voy por puntos, vamos a continuar. Entonces nosotros nos vamos. Voy a hacer un recorrido rápido ahorita. Nosotros nos vamos, este es la resurrección de los muertos en Cristo, este es el arrebatamiento de la iglesia, pasamos al cielo y desde el momento que estamos aquí y nos levantamos ya somos salvos, desde este momento, pero vamos a pasar a este tercer evento que se va a llevar en el cielo y que se conoce como el juicio bema. Segunda carta a los Corintios 5:10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a ser juzgados por el Señor. ¿En base a qué? En base a nuestro servicio. En base a nuestro servicio. La vida de la carne y la vida del espíritu está tipificada en la primera de Corintios 3 a través del servicio. Vamos allá, por favor. Primera carta de Corintios 3 a partir del capítulo 9. Del versículo 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, Edificio. y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Escuchen. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hasta ahí. Sí. Primera carta a los Corintios 3 nos está hablando de un juicio y descansa en lo que estamos nosotros edificando en nuestra vida. Hay dos tipos de materiales: oro, plata, piedras preciosas, y madera, heno y hojarasca. El fuego la probará y dependiendo de esto van a ser los galardones que recibimos. Acá es donde se habla de las famosas coronas. Están en sus apuntes, sí, hermano. Se va bien rápido el tiempo. Ay, Señor Santo. En fin. Y luego yo llegando tarde. Dios bendito. Sí, no, perdona, llovió todo el camino y aparte hoy tuve la primera reunión del futuro comité ejecutivo y me dejaron salir hasta las 6, imagínense ustedes. Fin. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? El servicio consiste en vamos a usar la palabra, la práctica de los dones espirituales. De acuerdo a lo que practicamos. ¿Quién de ustedes sabe qué dones tiene? A ver, que me diga.
Yo solamente tengo 3 dones. El de servicio. Yo no tengo problema en agarrar la pala. Incluso yo empecé el cristianismo lavando los baños. No sé si alguien se acuerda de la famosa convención del Almeal en 1986. ¿Sí? Yo fui convocado a lavar los baños, a poner las mesas. Allí empecé yo. Y hasta la fecha yo sé lo que es servir. Y tengo el don de la enseñanza. ¿Sí? Con eso. Y es lo que me va a recompensar el Señor. ¿Qué dones tienen ustedes? Porque por eso la vida cristiana no es excelente. Por ejemplo, si ustedes ahorita me preguntan una cita allá afuera, ¿qué creen? No me la sé. Pero si yo estoy enseñando, es el Espíritu Santo el que me revela todas las citas. Se los prometo. No me las sé de memoria. Y si yo llego temprano y está el culto y dice una lluvia de textos, aquí está mi hijo, yo me echo a correr. Porque me van a preguntar, hermano Pedro, que digas, entonces tú no me sé textos. Pero pregúntenme estando aquí. Pero es porque aquí está el ejercicio de los dones. Y hay 18 dones, y de esos 18 dones, ustedes, cada uno de ustedes tiene dones. El secreto está en saber qué dones tienen. Y los dones se dividen en dones de servicio, que son los de Romanos 12, y en los dones espirituales de la primera de Corintios 12. Ahora, por favor, ayúdame. ¿Sí? Es que ahora mis lentes se quedaron en el carro y no puedo. Primera de Corintios 12, a partir del versículo 3. Escuchen, por favor, repartiendo cada uno en particular como él quiere. Sí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Hasta ahí. Él quiso. Sí. Les dije que somos una iglesia local. Y si ustedes están aquí es porque fue la voluntad del Señor. ¿Sí? Y pensar en que me voy a ir es mutilar el cuerpo. Cuando nosotros establecemos un compromiso con el Señor es porque Él nos trajo, Él puso a cada uno miembro en cada lugar como Él quiso. Ahora el secreto en la iglesia donde estamos no es encelarnos de los que sí sirven, sino saber para qué me llamó el Señor y hacer la función a la que Dios me llamó en esta iglesia para sentirme útil. Es lo que está diciendo Pablo. Sigue leyendo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo Como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estará el cuerpo? Por ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el ojo puede decir a la mano. Regresamos, hijo, al versículo 3, a donde habla de ministerios. 1 Corintios 12, 3, sí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se extraviaba llevándonos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Por a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. A cada uno. Del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Escuchen, estos son los dones. Aquí empezamos con la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. Son dones que cada uno de ustedes puede tener. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, Escuchen. repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hasta ahí.
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, los dones no son por nuestro gusto, es por el propósito de Dios en nuestra vida. Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo y Él sabía para qué nos iba a llamar cuando nos convirtiésemos. Ya nos dio los dones. El secreto ahora está en saber qué dones tenemos para ponerlos en ejercicio, en práctica dentro de la iglesia. Si no los ponemos en práctica, entonces nuestra vida está construyendo madera, heno, hojarasca. Y todo lo que hagamos, si no es en base a los dones, se va a quemar. Porque la vida cristiana no se vive en el poder de nuestra fuerza, sino en la dependencia en Dios. Y es Él el que nos hace cambiar el fruto del Espíritu y Él es el que nos hace servir los dones del Espíritu. Estos son dones espirituales y los de Romanos 12 se conocen como dones de servicio. De estos dones podemos tener, yo de aquí solo tengo uno, que es el don de discernimiento, uno. Y de dones de servicio tengo dos, que es el de servicio y el de la enseñanza. Eso es todo lo que me ayuda en mi vida a ser diferente, todo. ¿Sí? Y es la experiencia que ustedes deben de tener. ¿Cuáles son sus dones y dónde los van a practicar? ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta y cerramos con esto? Porque ya se fue el tiempo. Sí, hermano Ezequiel. Nada más, pastor, que lo que pasa es de que en cuanto a la salvación es mi pregunta. Sí. Porque a algunos predicadores, o sea, se dice que la salvación no se pierde, sino que porque lo que Dios nos da, no nos lo puede. Así es. Sino que uno mismo la descuida. Exactamente. De hecho, eso es real. Sí. Por eso, sí, mira, por eso les expliqué lo de Hebreos 10. Si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad, está hablando a cristianos. Y Gálatas 5, sin ningún problema, también le está hablando a cristianos. Digo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cierto, Dios no nos quita la salvación porque Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso yo les decía, la base de la salvación no son nuestros pecados porque Él ya pagó el precio de todos esos pecados. Pero el problema es cuando nosotros apagamos al Espíritu y vivimos en la carne produciendo esos tres pecados que son muy fuertes. Los de Hebreos 10, al llegar a ser afrenta al Espíritu Santo, a pisotear al Hijo de Dios y hacer inmunda la sangre del pacto, es terrible. Entonces eso es lo que nos condena. ¿Sí? Y si descuidamos la salvación, por supuesto, no podemos estar jugando con el Señor. De allí que Pablo o el escritor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, hay un movimiento que se llama molinismo hoy, que es la parte media. Y al final el molinista llega a decir, bueno, no importa, si la salvación se pierde y nosotros la cuidamos, ya no la perdimos. Pero si la salvación no se pierde y nosotros nunca la descuidamos, vivimos en la victoria. ¿Cuál es el problema? ¿Me expliqué? ¿Sí? Al final, quienes tenemos la ganancia somos los que cuidamos la salvación, porque la consecuencia de ese cuidado es la victoria. Y cuando uno vive en victoria, usted le pide algo al Señor en la mañana y en la tarde ya se lo contestó. Es hermoso. Bueno, que Dios me los bendiga, nos quedamos aquí y si Dios permite, bueno, miren, la semana que entra no vengo, cheque, ya tenía un compromiso previo, pero me dices qué día y vengo, o lo dejamos para dentro de 15 días.